charla que tiene como título "Cómo enfrentamos a la derecha y el ajuste del gobierno", que es un poco lo que nos vamos a estar preguntando hoy y sobre lo que queremos dialogar y discutir con todas y con todos ustedes. Para arrancar con esta charla, ¿ahí se escucha mejor? Sí, está ¿Mejor? muy fuerte. Bien. Bueno, para arrancar con esta charla voy a presentar a quienes acompañan hoy acá al panel. Por un lado contamos con la presencia de Matías Maiello. Matías es militante del PTS, es sociólogo, es docente en la Universidad de Buenos Aires, en la UBA, y es autor de varios libros, entre ellos de La movilización a la revolución, de Ediciones IPS, que seguramente lo encuentren allá atrás si alguno o alguna le interesa, que está a la mesa del stand del IPS con todas las producciones teóricas y políticas que venimos editando y reeditando. Y después, por otro lado, está Octavio Cribaro, otro sociólogo, así que vamos a ver qué pasa con esta charla llena de sociólogos. Bueno, con Octavio Cribaro, sociólogo, trabajador del ANSES, referente del PTS en el Frente de Izquierda en la provincia de Santa Fe y también autor de uno de los libros de ediciones del IPS sobre el Villazo. Así que, bueno, para no dar más vueltas... Irene Gamboa. Bueno, me presento yo, Irene Gamboa, no escribí ningún libro todavía. Bueno, soy estudiante acá de la facultad y militante de la agrupación de mujeres Pan y Rosas. Así que para no dar más vueltas, arrancamos con Matías. Gracias a todas y a todos por haber venido. Bueno, ¿cómo están? Disculpen, no pensé que iba a arrancar. ¿Cómo andan? Bueno, gracias por venir, gracias a los compañeros y a las compañeras por invitarme a esta charla. Bueno, para abrir un poco la discusión sobre el título que nos convoca, ¿no? ¿Cómo enfrentamos a la derecha y el ajuste del gobierno? Que es una pregunta inmediata, digamos, una pregunta urgente. Digamos, la lucha contra la derecha y el ajuste es desde ahora, desde ayer. Pero para responderla me parece importante que podamos reflexionar o iniciar la reflexión un poco más allá de la coyuntura, ¿no? Y me parece importante para esto partir de que estamos en la actualidad atravesando lo que podríamos llamar un periodo de transición política, económica y en la relación de fuerzas en general entre las clases, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Digo, lo comparo con momentos bisagra de la historia nacional reciente, como puede ser el periodo que fue desde el 88 al 91, ¿no? Entre el final del gobierno de Alfonsín y el principio del gobierno de Menem, o el periodo que fue del 99 al 2001, que fue todo el final del gobierno de la Rúa. Y como decía, esto, digamos, esta transición es política, es económica y es en la relación de fuerzas. ¿Política en qué sentido? Bueno, en primer lugar, la grieta entre el macrismo y el kirchnerismo que dividió la política durante los últimos años se agotó. Bueno, esto se mostró con la pérdida de 6,5 millones de votos por parte del peronismo en relación al 2019 y Juntos por el Cambio, 1.500.000 votos también. Si sumamos las candidaturas de Larreta y Bullrich es lo que perdieron. Es decir, las coaliciones, si se quiere, las coaliciones estas, como Juntos por el Cambio, como Unión por la Patria, podríamos decir que es difícil que continúen tal cual como las conocemos después de las elecciones. Es decir, en el sistema presidencialista nuestro se votan candidatos, digamos, no coaliciones, ¿no? Es decir, ustedes van a ver que, digamos, Macri viene tendiendo puentes, digamos, frente a una posible victoria de Milei, proponiéndose como aliado, ¿no?
seguramente escucharon sectores de la burocracia sindical peronista como Gerardo Martínez o Barrio Nuevo, etcétera, que ya están haciendo migas con Milei, ¿no? Bueno, el propio Perotti dijo que si hay un balotaje entre Bullrich y Milei, apoyaría a Milei. Y seguramente Massa, en caso de perder, garantizaría la gobernabilidad, como lo hizo efectivamente con Macri, ¿no? Que le votó todas las leyes que le permitieron llevar adelante el ajuste durante su presidencia. Y también algo de esto podemos ver en la idea que viene planteando Massa de el próximo gobierno como gobierno de unidad nacional. Es decir, la idea de llegar a un acuerdo, digamos, a través de determinados consensos que hay en el campo de la burguesía para desarrollar, digamos, los lineamientos que plantea la subordinación al FMI. Es decir, esto es un nivel, pero también en lo económico, digamos, estamos en un momento de transición porque bueno, hace poco salió en The Economist una entrevista larga a Milei que seguramente hayan escuchado, pero bueno, dentro de las cosas que decía The Economist, que es uno de los semanarios, digamos, de cabecera de las finanzas internacionales, dentro de una de las cosas que decía que para empezar de nuevo, la Argentina no necesitaba una devaluación, sino que necesitaba un default, ¿no? Es decir, declarar la quiebra de la economía. Si uno ve de acá en adelante, digamos, porque ahora va a haber que empezar a pagar el capital de la deuda con el FMI, entre otras, ¿no? Y si uno suma, digamos, esa deuda con los organismos internacionales de crédito y con los organismos privados, hay más o menos un monto entre 18 y 20 mil millones de dólares que hay que pagar anualmente a partir de 2024, ¿no? Hasta el 34, 36, no me acuerdo. Es decir, una hipoteca por años. Por eso el gran consenso que hay, que se expresa en esas reuniones que hace la EA y todo eso, y también en los planteos tanto de Milei como de Bullrich como de Massa, es, digamos, para pagar la deuda con el FMI, el mayor saqueo del gas, del litio, de los bienes comunes naturales en general, ¿no? Y el ajuste sobre el pueblo trabajador para pagar esa deuda. Es decir, un esquema de mayor saqueo y licuación del ingreso de las grandes mayorías. Ese es un poco el esquema. Ahora bien, para todo esto también está planteado el problema de la relación de fuerzas. Es decir, de un cambio en la relación de fuerzas entre las clases tal cual está planteada hoy, ¿no? Si uno ve los spots de campaña, por ejemplo, ve el spot de Bullrich, de las PASO, y una de las imágenes centrales del spot eran los enfrentamientos de diciembre de 2017, ¿no? Planteando Bullrich, bueno, esta vez le vamos a ganar, esta vez esto no va a pasar, lo vamos a enfrentar en las calles, ¿no? Ese muy directo, pero que también se puede encontrar, por ejemplo, en declaraciones como las de Massa, por ejemplo, echándole la culpa a los y las docentes por el estado de la educación pública, planteando que se acabó la joda esa de hacer paro por cualquier cosa, ¿no? Bueno, Milei, ni hablar, plantea hacer un ajuste muy superior al que reclama el FMI. Bueno, tiene como presidenta a una tipa defensora de los milicos, ¿no? Y cada uno con esto está expresando, ya sea con buenos o con malos modales, los presupuestos, digamos, que implica avanzar con un ataque mayor sobre el movimiento obrero y de masa, ¿no?
Y acá hay que aclarar una cuestión que me parece que es importante, que es que no son lo mismo, digamos, los resultados electorales que este problema de la relación de fuerzas, ¿no? Si volvemos a la comparación con otros ciclos históricos anteriores, por ejemplo, a finales de los 80, que hubo un proceso hiperinflacionario enorme en la Argentina, ¿no? Después Alfonsín se retira anticipadamente de la presidencia, asume Menem, ¿no? Y bueno, este problema de avanzar con el problema de la relación de fuerza se definió efectivamente en las calles. En ese momento la burocracia peronista no movió un dedo frente al proceso que hubo de privatizaciones, que fue amplísimo, pero hubo enormes luchas, ¿no? De ferroviarios, telefónicos, que se oponían a la privatización, de salud, de los docentes, etcétera, que fueron derrotadas, es decir, se definió en la lucha de clases. Y el final del gobierno de la Rúa también, ¿no? Fue muy diferente en este caso, ¿no? De la Rúa, la movilización de sectores de masa terminó fletando a De la Rúa, que se terminó yendo en helicóptero de la Casa Rosada, mostrando, digamos, también otro tipo de resolución en el terreno de la lucha de clases. Claro que esto fue incluso manteniendo el 2001, este proceso que tiró a De la Rúa y todo fue incluso manteniendo con la burocracia peronista de los sindicatos, manteniendo al margen al movimiento obrero de las jornadas de diciembre del 19 y 20, ¿no? Incluso con eso vimos la fuerza que tuvo la movilización. Y esto es muy importante porque creo que es un concepto que tenemos que tener en claro para pensar lo que viene y para pensar esta pregunta, ¿no? De cómo enfrentar a la derecha y el ajuste del gobierno. Que es que justamente la burguesía sabe muy bien que está esa fuerza de los millones de trabajadores y trabajadoras, digamos, que como fuerza social, si se pone en movimiento, es imparable. Es decir, imagínense, por eso que lo de la Rúa fue incluso con toda la burocracia peronista conteniendo al movimiento obrero, ¿no? Por eso pudo el movimiento no logró darle una salida propia a esa crisis y terminó dándosela el dualdismo, ¿no? Pero es importante esta idea porque si nosotros tenemos que pensar dónde está la fuerza para enfrentar a la derecha, para enfrentar el ajuste y todo, tenemos que pensar en esos términos. Es decir, tenemos que pensar en términos de movilización, en términos de lucha de clases y en términos de enfrentamiento en las calles con los planes de ajuste y con la derecha. Por eso también, como la burguesía sabe muy bien esto, obviamente hay políticas constantemente para dividir, es decir, para que esto no se exprese, este peligro, digamos, ¿no? Es decir, que los sectores, que la clase obrera y los sectores populares se dividan, ya sea alrededor de diferentes programas para salir de la crisis, ¿no? Que se dividan en la organización, que se dividan en las calles. Es decir, este elemento es clave para poder avanzar con los planes que tienen planteados, ¿no? Desde ese punto de vista, digamos, esta división que por ejemplo, ¿no? En términos de salida del país, ¿no? Frente a la crisis, ahora dicen, bueno, vos podés elegir entre lo que fue la devaluación de masa, que fue al día posterior de las elecciones, del 22%, ¿no? Y la inflación, que ahora se conoció el índice del 12%, ¿no? Tenés que elegir entre eso, que la inflación tiene
digamos, tiene la cuestión de que parece como si fuera un evento natural, como si fuera una cosa que digamos, producto del desarrollo automático del mercado, y en realidad, digamos, es una política concreta que tiene beneficiarios concretos. Es decir, si nosotros vemos la devaluación, ¿quiénes se benefician? Se beneficia el agropower, se benefician los exportadores industriales, se benefician los capitalistas que tienen los dólares en el exterior, los bancos con la suba de tasa de interés, etc. ¿Y quiénes se perjudican? Obviamente las mayorías trabajadoras. Después, frente a eso, viene la retribución del bono de los 60.000 pesos, ¿no? Miserable para los niveles de inflación que hay ahora, y por otro lado para toda la clase obrera que no está bajo convenio y todo, ni siquiera eso, ¿no? Entonces, frente a esto y esta situación, también es lo que le da la fuerza, por ejemplo, al planteo de Milei de la dolarización. Es decir, que es un planteo donde si en la actualidad se diera una dolarización en los términos que cuenta hoy la Argentina, estaríamos hablando de un dólar a 2.000 pesos y algunos calculan hasta 10.000 pesos por dólar. Es decir, que un salario que hoy es de 300.000 pesos, que hoy serían al dólar blue 400 dólares, pasaría a valer 150 o incluso 30 dólares, ¿no? Entonces, dice, bueno, fenómeno, hay que elegir, ¿no? Bueno, pero ninguna de estas dos opciones que se presentan como políticas monetarias, en realidad son grandes dispositivos de transferencia de ingresos desde la clase trabajadora hacia los capitalistas. Es decir, por eso, desde el punto de vista de clase, por ejemplo, lo primero es la defensa de los ingresos de los trabajadores y los sectores populares, es decir, del poder de compra de eso. Obviamente, esto tiene un nivel inmediato que tiene que ver con el aumento de salarios, que tiene que ver con el aumento de emergencia de jubilaciones, que tiene que ver con poder implementar, por ejemplo, una IFE para los sectores que están precarizados, etcétera. Pero tiene un elemento más de salida de fondo, que es que los salarios tienen que estar ligados automáticamente al aumento de la inflación. No se pueden depreciar por inflación. Ahora bien, ¿qué problema tenemos ahí? Que una gran parte de la clase trabajadora, cerca del 50%, está fuera de los convenios colectivos. Entonces, por eso la ligazón entre ese planteo y otro planteo que hace el Frente Izquierda, que es el problema del reparto, de la reducción de la jornada de trabajo a 6 horas, 5 días por semana, etcétera, para crear puestos de trabajo con derechos para los sectores informales, desocupados, etcétera, es clave en este esquema. Es decir, hay un compañero, Pablo Aninoa, que hacía el cálculo que si tomaríamos las 12.000 principales empresas y aplicaríamos las 6 horas, tendríamos se podrían crear 1 millón de puestos de trabajo. Bueno, hay 600.000 empresas, ¿no? Entre grandes, medianas y chicas. Es decir, que la proyección de ese planteo es mucho mayor. Ahora bien, obviamente para esto hay que atacar los intereses capitalistas, y esto es, por más de que ahora la ministra de Trabajo se haya dado cuenta que la jornada laboral es muy larga, digamos, no sé si habrán visto alguna declaración, es decir, para hacer esto hay que afectar los intereses de los capitalistas. Y obviamente es lo que los diferentes candidatos vienen a defender. Y esta división también, esta idea de dividir a las mayorías trabajadoras, etcétera, también se expresa en las calles y en la organización. Es decir, nosotros tuvimos un ejemplo hace unos años que fueron las jornadas que hubo contra la reforma jubilatoria en el 2017. Bueno, ahí hubo una foto peligrosa para la burguesía, porque se moviliza, a pesar de que la burocracia no llamó a paro, etcétera, se movilizaron sectores de los sindicatos, se movilizaron sectores de los movimientos sociales, la izquierda, etcétera,
y a partir de ahí, digamos, hubo un antes y un después del gobierno de Macri, ¿no? Pero después de eso vino el AI 2019 del kirchnerismo, es decir, poner las expectativas en los 2 años posteriores a la elección. Después ese AI 2019 significó AI Alberto Fernández, digamos, y a partir del gobierno de Alberto Fernández lo que vemos es una pasividad absoluta de las grandes centrales sindicales que incluso dejando conflictos como se dieron, como fue el conflicto que hubo, los conflictos que hubo por toma de tierras, como fue el conflicto de la salud en Neuquén, etcétera, toda una serie de conflictos. Bueno, lo de Jujuy es el ejemplo más reciente, digamos, donde la burocracia lo deja al margen. Podríamos decir otro tanto de los movimientos sociales, podríamos decir también la línea que tuvieron hacia el gran movimiento de mujeres, que se expresó con todo, con la marea verde, etcétera, la idea de subordinar la fuerza del movimiento al Ministerio de la Mujer. Es decir, que cada movimiento tenga su ministerio, es decir, el movimiento obrero va al Ministerio de Trabajo, los movimientos sociales van al Ministerio de Desarrollo Social, el movimiento de mujeres al Ministerio de Mujeres. Tener compartimentalizado los sectores en lucha. Bueno, Ernesto Laclau, que era uno de los teóricos, digamos, de cabecera del kirchnerismo, planteaba todo el tiempo en su teoría, ¿no?, que la clave era la posibilidad de articular las demandas insatisfechas alrededor de alguna contraposición que permita dividir el campo político en 2 bandos, ¿no? Bueno, esta es una operación básica de la política, ¿no? El problema es quién divide a quién. Es decir, si las mayorías trabajadoras y de los sectores populares se dividen alrededor de los diferentes programas de la burguesía y de las divisiones que impone la burocracia, etcétera, o digamos, emerge la división de clase, que es la que está en el fondo, entre el FMI, los banqueros, los terratenientes, el agropower, etcétera, y las mayorías trabajadoras y populares, ¿no? Esta es la grieta de clase que nosotros tenemos digamos, que es fundamental desarrollar para poder hacer esto de enfrentar el ajuste y enfrentar a la derecha, ¿no? Algo de esto vimos, por ejemplo, porque nosotros estamos planteando el problema de la resistencia al ajuste, ¿no? Bueno, y a los planes y a los ataques del gobierno. Bueno, esta resistencia, en un sentido, ya la vimos, ya empezó y la vimos en Jujuy, que vimos la enorme lucha que llevaron adelante, protagonizada por los docentes y las comunidades originarias, etcétera, planteando, digamos, la fuerza que tiene el movimiento de masas cuando se planta que, a pesar de que no se llegó a tirar la reforma, efectivamente Morales, que venía con un acuerdo del peronismo, que venía de ganar las elecciones y poner a su candidato a gobernador, etcétera, tuvo que retroceder en muchas cuestiones, digamos, como por ejemplo terminar con las elecciones cada 2 años, ¿no? Nada más ni nada menos. Bueno, ¿por qué digo esto? Digo porque nosotros tenemos que pensar el problema del enfrentamiento a la derecha y del enfrentamiento al ajuste en el marco de esta transición política que se está dando, digamos, y en ese sentido, y esto para terminar, hay algo, digamos, de lo que planteaba Antonio Gramsci, de esta idea de una guerra de posiciones, digamos, ¿no?
que está planteada en el medio de esta transición política y que con todo el avance, digamos, con el avance político de la derecha, con la derechización de la agenda política, con la imposición del consenso de que no hay alternativa al FMI, con la idea de que a lo sumo se puede optar por un mal menor, etcétera, etcétera, y con las divisiones que impone la burocracia, digamos, es parte de lo que hace la burguesía para preparar el terreno para poder avanzar en ataques mayores, ¿no? Por eso de nuestro lado tenemos una pelea vital en todos estos terrenos. Es decir, hay una enorme batalla por la conciencia de amplios sectores de masa que se plantea en esta campaña electoral. Es decir, y a su vez hay una enorme batalla para desarrollar una militancia que sea capaz de arrancarle las organizaciones de masas a la burocracia y desarrollar justamente esta movilización del movimiento obrero sindicalizado, informal, del movimiento de mujeres, del movimiento medioambiental, que también viene de luchas importantes como fueron la de Mendoza o la de Chubut, etc. Y es de ahí donde está la posibilidad de desarrollar la resistencia contra estos planes de la burguesía y el FMI, y por eso tenemos que encarar, me parece, y con esto cierro, esta coyuntura desde el punto de vista de un panorama más amplio de lo que se está jugando. Es decir, que lo que se está jugando acá es la preparación para, digamos, enfrentamientos que van a ser bisagra, digamos, como fueron en el 89, 92, como fueron en el 2001, etc. Y la cuestión nuestra es si vamos a poder estar a la altura de esos enfrentamientos. Y acá no hay mal menor que valga, porque lo que tenemos que pensar justamente es cómo pelear desde ahora y organizarnos contra el ajuste y el avance de la derecha y prepararnos justamente para las peleas que vienen. Es decir, y toda la discusión que vamos a seguir en la charla y todo, y después seguramente habrá debate, etcétera. Yo creo que yo quería aportar este elemento para ponerlo en este marco, digamos, más amplio, que yo creo que es clave para poder salir de esta idea del mal menor y de las discusiones que nos quieren meter, donde por un lado te dicen que hay que enfrentar al fascismo y por otro lado sale Grabois a decir que las listas de Milei están confeccionadas por gente de masa, ¿no? O sale Berni a decir que le cambiaron los puestos de los concejales por cuidarle las boletas. Bueno, nosotros justamente tenemos que, la pregunta nuestra tiene que ser, bueno, ¿quién divide a quién? Y los que tenemos que, la división, la polarización a la que tenemos que apostar nosotros es justamente la polarización que divide entre los terratenientes, los banqueros, el agropower, el FMI y las grandes mayorías trabajadoras y populares que somos la gran mayoría de la población, y como lo demuestra la historia nuestra, digamos, cuando se ponen en pie, e internacional obviamente, cuando se ponen en pie, cuando se ponen en movimiento, cuando se unen para enfrentar estos planes, son imparables. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo quería hacer un comentario retomando algunas de las cosas que planteó Matías y algunas de las cosas que nos convocan hoy acá a sentarnos a discutir cómo enfrentamos a la derecha y al ajuste del gobierno.
Y sobre todo algo que creo que nos tiene que convocar a las mujeres y a las diversidades que en este momento estamos siendo discursivamente tan atacadas, ¿no? Sergio Morresi, que es un politólogo, hace un análisis sobre el discurso de las derechas y dice que las derechas se organizan discursivamente en función de un enemigo común, que es un otro, que sitúa que en Europa ese otro, ¿no?, son los migrantes, los africanos, las comunidades musulmanas, etc. Y que en América Latina ese otro sobre el cual organiza el discurso la derecha somos las mujeres y las diversidades, ¿no? Que hay algo transversal a todos los discursos de la derecha en América Latina, donde se juega el ataque, el odio, la bronca, la misoginia, la homofobia, la homo-lesbo-transfobia hacia las mujeres y las diversidades. Entonces yo creo que eso, como movimiento de mujeres, como mujeres militantes, nos tiene que convocar a empezar a tratar de abrir una reflexión, no solamente para analizar qué organiza la derecha, sino sobre todo para discutir cómo nos organizamos las mujeres para enfrentar todo tipo de ataque que quiera venir contra los derechos conquistados, ¿no? Es innegable que algo de lo que decía Matías, de que si el peronismo perdió casi 6 millones de votos y el bloque de Juntos por el Cambio perdió casi 1,5 millones de votos, y son los votos que sacó Milei, es innegable de dónde vienen esos votos, ¿no? Ahora, un sector del espacio que vota Milei, indiscutiblemente lo debe votar ideológicamente porque comparten los mismos valores, y creo que eso le dio poder a sectores de derecha que ya existen en la sociedad y que los envalentonó un poco estas últimas semanas, permitiéndoles salir a pintar escuelas en La Plata en contra de la ESI, permitiéndoles escrachar locales como a nuestros compañeros de las Afinas acá en Rosario. Eso es innegable. Ahora hay un sector de ese espacio que votó que votó a Milei, que son trabajadores precarizados, que son trabajadores empobrecidos en base a la mega inflación que estamos viviendo, a los salarios de hambre que negocian todos los años en las paritarias, las burocracias sindicales, y que además les quieren hacer creer a los trabajadores de que las mujeres somos enemigos, y que tratan de hacer una fractura entre lo que son los derechos económicos para poder vivir mejor, por un lado, y los derechos sociales, los derechos democráticos que hemos conquistado las mujeres. Entonces le dicen a un trabajador que labura 12 horas en un frigorífico, por ejemplo en el SWIFT, que después de la corrida cambiaria de Massa no volvieron a trabajar porque están especulando con el precio de la carne, no están cobrando salario, que capaz que después de laburar 12 horas se va a vender algunas cosas los fines de semana en alguna feria popular para tener un mango más para poder llegar a fin de mes, le quieren hacer creer que los derechos que conquistamos las mujeres y las diversidades es algo que atenta contra un tipo que labura 12 horas y que no tiene ni siquiera derecho a tener tiempo libre, ¿no? Y además un discurso sobre el que siempre se ha basado el patriarcado, de hacer creer de que las mujeres somos propiedades de otros, ¿no? Yo creo que sobre eso es innegable que se apoya la derecha, pero también en el último tiempo el kirchnerismo y el peronismo empezó a hacer esa fractura y a sacar la conclusión, en llanas palabras, de que no garpa más hablar de los derechos de las mujeres en esta situación. Entonces vimos cómo después de las elecciones diferentes influencers diciendo de que el problema es que la gente tiene hambre y que nosotras hablamos el lenguaje inclusivo. Pero ese no es el problema. El problema es que un movimiento de mujeres enorme, con la historia que tiene el movimiento de mujeres como en Argentina, con más de 40 años de tradición, que ha sido transversales a un montón de otros movimientos, como por ejemplo el movimiento de derechos humanos, con las madres y abuelas a la cabeza, con las mujeres que peleaban por la restitución de la identidad de los nietos, en el movimiento obrero, dando grandes dirigentes mujeres obreras desde abajo, en el movimiento ambiental, bueno, con las docentes empoderándose, en el movimiento intelectual adentro de las universidades, con las mujeres peleando contenidos transversales de género y poniendo la voz de las mujeres y el reconocimiento de su trabajo. Es innegable que eso llevó a poder construir Ni Una Menos en el 2015 y una marea verde enorme bajo el gobierno de Mauricio Macri peleando por el derecho al aborto, derecho que conquistamos en el 2020. Ahora, adentro del movimiento de mujeres en el 2020
se abrió un debate muy grande en función de cómo continuar la pelea por todos nuestros derechos. Y el kirchnerismo y el peronismo buscó fortalecer la idea de que la pelea de las mujeres era por conquistar lugares en los gobiernos, por conquistar espacios en los ministerios y poner en pie ministerios que iban de un día para el otro a decirnos de que se había terminado el patriarcado. Bueno, compañeras y compañeros, no solamente que eso no pasó, sino de que esos ministerios se mostraron totalmente sin poder, impotentes para dar resolución a problemas transversales que seguimos viviendo las mujeres y que salimos peor de la pandemia. Yo creo que la pandemia fue una gran fractura y que salimos peor. ¿Por qué? Porque no ha habido ninguna política seria para tratar de paliar los femicidios. Una mujer sigue muriendo en la Argentina cada 24, 30 horas, porque no ha habido ninguna política de refugios, porque después de la pandemia la precarización laboral no solo aumentó, sino que se tiñó de la cara de las mujeres. No solamente aumentó la pobreza y hay cada vez más trabajadores pobres, sino que la mayoría somos mujeres. O sea, basta preguntarle acá a cualquier compañero o compañera que vaya a tirar un currículum a un call center si lo contratan en relación de dependencia o si van a ser monotributistas. Esa es la realidad sobre la flexibilización laboral que se aumentó durante la pandemia. Y estos ministerios vinieron a hacer lo que se dice en el movimiento de mujeres un pink wash, una lavada de cara a políticas que nos empobrecieron más, nos precarizaron más y que hoy están buscando también enfrentarnos a los mismos compañeros de nuestra misma clase, a los trabajadores precarios, a nuestros compañeros estudiantes. Entonces yo creo que esa es una discusión importante, no solamente porque generaron ministerios para ponerle un discurso bonito a un ajuste muy grande a los trabajadores y a las trabajadoras, sino que sobre todo nos quisieron convencer de que las calles no eran lugar para pelear los derechos, de que ya no había lugar para movilizar en las calles y por eso a ese tren del ministerio, del feminismo de los ministerios se subieron conducciones sindicales, se subieron conducciones de centros de estudiantes, de federaciones universitarias, crearon ideologías para hablarnos desde esos lugares, para convencernos de que ya no tenía ningún tipo de sentido ni de fuerza la movilización en las calles. Yo creo que ese es un debate muy importante que tenemos que abrir hoy las mujeres y las diversidades, porque efectivamente los derechos conquistados no son para siempre y porque efectivamente hay una necesidad de salir a defenderlos. Y además, porque esto no lo digo yo, lo dijo en una entrevista la exministra de Género Elizabeth Gómez Alcorta, no hay absolutamente ninguna plataforma política que hoy diga que hay que defender los derechos de las mujeres, a excepción de la izquierda trotskista. Entonces, me parece importante aportar desde este lugar y esta óptica también a pensar cómo las mujeres y las diversidades nos tenemos que organizar para defender cada derecho, pero tratando de sacar conclusiones de la fuerza que tuvimos y de cómo esa fuerza se quiso disipar detrás de políticas que nos llevaron a un ajuste cada vez más grande. Y después, para cerrar, hoy en día acá en Rosario creo que tenemos un debate abierto con el movimiento de mujeres, sobre todo con los compañeros de la Asamblea Lesbo-Transfeminista, porque este 28 de septiembre nos vamos a movilizar, porque es el día de lucha por el derecho al aborto en América Latina y el Caribe. Pero creemos que ahí hay que abrir un debate muy claro, porque los compañeros llaman a movilizarse diciendo ni Bullrich, efectivamente compañeros, ni Bullrich, que es la responsable de la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado, ni Milei, desde ya una persona que tiene un discurso profundamente misógino y menemista, y dicen ni voto en blanco. No estamos frente a un balotaje. Guiño, guiño. No estamos frente a un balotaje en este momento, estamos frente a unas elecciones generales donde lo que está en discusión es no solamente cómo enfrentamos a la derecha, sino cómo fortalecemos a aquellos sectores que van a hacer un voto en defensa propia. Y yo creo que hoy el voto al Frente de Izquierda es un voto en defensa propia. Cómo las mujeres y las diversidades vamos a apoyar una candidatura como la de Sergio Massa,
que es un embajador de Estados Unidos en la Argentina, que promete más ajuste y sobre todo abrir un debate fraterno con las compañeras que han apostado a estos sectores, pero que también han dejado pasar mucho, porque nos obligaron, nos quisieron hacer creer que nos teníamos que resignar a que el día después de que reprimieran en Guernica el Ministerio de Género no dijera absolutamente nada, que nos teníamos que resignar a que el día después de que reprimieran en Jujuy y se llevaran detenidas a mujeres, entre ellas nuestra compañera Natalia, diputada del Frente de Izquierda, el Ministerio de Género no dijera nada, que nos teníamos que resignar a que Juan Mansur fuese jefe de gabinete, el Ministerio de Mujeres no dijo nada, que nos teníamos que resignar a que fuese posiblemente Juan Mansur, el torturador de niñas, candidato a vicepresidente. El movimiento de mujeres no decía nada nuevamente. Entonces, creo que hay una necesidad urgente para defender todos nuestros derechos, de fortalecer no solamente el voto a la izquierda, porque yo creo que a la derecha y al ajuste no solamente se la enfrenta votando, sí es muy importante que haya un voto en defensa propia y nada más y nada menos que a alguien como Miriam Bregman, defensora de los derechos de las mujeres, defensora en los juicios contra los genocidas, defensora de los trabajadores y de las fábricas recuperadas. No solamente eso, sino algo de lo que decía Matías sobre el final de su intervención, que es la necesidad de organizarnos para conquistar nuestros derechos. Y eso, nosotras somos feministas, somos socialistas, peleamos todos los días para conquistar cada uno de nuestros derechos, pero también peleamos contra este Estado capitalista. Ahora, nosotras sabemos que el día después de las elecciones vamos a estar con la disposición de salir a las calles y de pelear en cada lugar de estudio, en cada lugar de trabajo, para que los centros de estudiantes, los sindicatos también salgan a las calles. Pero no alcanza solamente con esperar al día después de las elecciones si no nos empezamos a organizar desde ahora. Por eso, para cerrar, un comentario nomás, este fin de semana vamos a ir a encuentros con mujeres en diferentes barrios de la ciudad, en zona oeste, en zona noroeste. Queremos organizar grandes encuentros de mujeres para poner esto en discusión, porque sabemos que hay un montón de compañeras que tienen dudas, pero sobre todo que saben que no se quieren quedar en casa solas, que no se quieren quedar en casa bajoneadas, sino que saben que tienen que salir a defender cada uno de los derechos conquistados. Así que eso, para terminar, nos parece muy importante fortalecer una organización de mujeres que le pueda dar respuesta a un montón de compañeras que en este momento saben que las necesitan porque están en riesgo nuestros derechos y bueno, nosotras vamos a seguir peleando indiscutiblemente por nuestro derecho al pan, pero defendiendo con uñas y dientes nuestros derechos a las rosas. Muy bueno lo de Matías y Irene. Bienvenidos y bienvenidas a la Facultad de Humanidades, que es el único lugar en el mundo donde se puede fumar adentro, lo cual es una relación de fuerzas que no vamos a permitir que la derroten, aunque yo no soy fumador. A ver, yo quería hacer una referencia a lo que creo que sucedió. Bueno, por supuesto que muchas de las cosas las plantearon los compañeros y compañeras antes. Quiero referirme, parafraseando a la película ¿Qué pasó ayer? Digo, no sé si la vieron, una película que se despiertan al otro día y pasó algo muy grande, un tipo tiene un arito, un tatuaje en la cara y un tigre en el baño. Dicen, ¿qué es lo que pasó? Y hay que buscar las causas en lo que pasó en la elección. Y después quiero referirme a lo que creo, por supuesto, personalmente, que es lo que se juega en este momento político en particular, y más particularmente y puntualmente, qué se juega en la pelea electoral. Así que si les parece, parto de eso. En primer lugar, me parecería decir que lo de Milei, es decir, el batacazo electoral que dio, que obviamente que es lo que explica la primera parte del título de la charla, sorprende por la magnitud, pero no nos puede sorprender por el fenómeno que expresa. Y eso es lo que quería tratar de plantear. Sorprende la magnitud porque ninguna encuesta le había dado que pueda llegar a casi el 30% de los votos una persona que habla con su perro muerto, una persona que plantea un programa de ajuste mucho más brutal, por lo menos en su enunciado, de lo que estamos acostumbrados. Y por supuesto que es lo que nos trae a todos acá, que estamos discutiendo qué es lo que pasó con el fenómeno Milei. Pero digo que no puede sorprendernos desde el punto de vista que lo de Milei
es la expresión, en primer lugar, del naufragio, del fracaso de los dos grandes proyectos políticos que hubo últimamente, sobre todo el peronismo en su fase kirchnerista y sobre todo en su estado más tardío, más decadente, por decirlo de alguna manera, y en segundo lugar del macrismo. Y puntualmente del gobierno de Alberto Fernández y del macrismo. Es decir, un gobierno como el de Macri, que asumió dialogando con la clase media, diciendo vamos a terminar con el cepo, vamos a poner el mérito como filosofía del Estado, donde cada uno, el que pelea por su propia supervivencia, va a poder ganar, humilló y atacó duramente las propias expectativas que había generado. Frente al fracaso del macrismo, asume el gobierno de Alberto y Cristina Fernández, que dijo vamos a llenar la heladera, vamos a terminar con la miseria que dejó el macrismo, se van a terminar los tarifazos, e hizo exactamente lo contrario a eso. Es decir, que como primera explicación, Milei se nutre, y los votantes de Milei se nutren, del fracaso de esos dos proyectos. Miren la cifra que tiraba Matías y que repetía Irene, de 6.500.000. ¿Cuántas veces a los que somos referentes de izquierda o referentas vamos a un programa de radio o televisión y nos dicen ¿por qué la izquierda no para Trump? ¿Por qué se fortalece Milei y no el Frente de Izquierda? 150.000 veces por entrevista. ¿Cuánta gente le pregunta a los candidatos del Frente de Todos qué pasó con 6,5 millones de votos? Cero. Porque ahí se nutre el discurso de que frente a la amenaza A hay que votar a una amenaza más pequeña B y su reciprocidad para terminar el B hay que votar al A. En segundo lugar, no es una sorpresa porque frente a esa realidad social creció como una epidemia la precarización social, la precarización laboral. Los monotributistas como un gran fenómeno laboral que recién decía Irene que las propias patronales han aprovechado la excepcionalidad de la pandemia para que algunas cosas dejen de ser excepcionales. Es decir, si en ese momento decía, mirá, lo tenemos que hacer, echarte o contratarte de otra manera para zafar porque no puedo, porque no me dan las ganancias, lo que fuera, eso quedó como una modalidad que ya existía, porque ni el kirchnerismo en su primer momento, en su segundo momento, en su tercer momento, ni menos el macrismo, quisieron atacar el fraude de la precarización y los monotributistas. Entonces, crece el fenómeno de Milei sobre también ese gran fenómeno de la precarización laboral. Por supuesto que sobre eso monta un discurso que es el que nosotros tenemos que atacar, no es que tenemos, es algo que ya lo hacemos, pero con mucha más razón, que es un discurso individualista clásicamente. Creo que está muy bien el libro que está ahí, de Pablo Stefanoni, que es previo a lo de Milei, pero que explica cómo se van formando las nuevas derechas y que se nutre mucho de un discurso de sálvese quien pueda, pisar la cabeza del de al lado, aunque sea un par tuyo, es un enemigo. Creo que las filosofías que tratan de meterle a los repartidores y trabajadores de las aplicaciones tiene mucho que ver con eso y es algo que nosotros tenemos que combatir y después me voy a referir a eso. Pero también Milei emerge, y esto quizás me da la sensación menos discutido, emerge como una reacción a lo que una intelectual norteamericana que se llama Nancy Fraser denomina el neoliberalismo progresista, o al revés, el progresismo neoliberal. ¿Qué quiero decir con eso? Determinadas políticas, y en nuestro caso en Argentina, políticas de Estado, que tratan de poner una agenda cultural de conquista de derechos, como decía Irene, de diversidades, etcétera, que en muchos casos tienen que ver con expropiación de triunfos conquistados por la movilización popular. Por ejemplo, el derecho al aborto, que no fue por el idiota de Alberto lo del derecho al aborto, fue por el movimiento de mujeres que se comió un garrón en la primera votación y que volvió a pelear, que se movilizó durante años y conquistó ese derecho en la calle y se lo expropia. Entonces, pero vuelvo, Milei surge también como una reacción, por supuesto que de derecha, conservadora, misógina y un montón de cosas más, frente a ese progresismo neoliberal que separa la conquista de derechos culturales o la agenda de conquistar derechos culturales de una situación social que es cada día más crítica. Yo pensaba, si el primer momento del kirchnerismo, Néstor y también Cristina, pero fundamentalmente en el gobierno de Néstor, se usó las banderas de los derechos humanos, cooptando a organismos de derechos humanos, integrándolos al Estado, no todos, por supuesto, que dieron una pelea muy importante, manteniendo su independencia política. Está Norma Ríos, dicho sea de paso, acá con nosotros, cooptando, si en el primer momento se tomaron determinadas agendas culturales, pero en un momento en que el Estado
daba determinadas concesiones producto de una situación económica excepcional, auge de las materias primas, paritarias, todo lo que ya sabemos, que es alrededor de lo cual el kirchnerismo construyó un mito. Hoy vemos un gobierno que es absolutamente de manos vacías, que genera bolsones de pobreza, que inventó el desastre de trabajadores asalariados en blanco pobres, que es una realidad que se va extendiendo cada vez más, es decir, gente que está registrada, que tiene convenio, que tiene sindicato, etcétera, y que está por debajo de la línea de pobreza. Frente a eso, como es un gobierno que trató de convertirse, de encubrir eso con un discurso progresista en cuestiones culturales, de género, etcétera, generó una reacción opuesta de sectores que dicen hay que terminar con eso, hay que terminar con el Ministerio de la Mujer, etcétera, que en el caso de la derecha encubre en realidad una política misógina y antimujeres, no antiministerio, pero que en muchos casos, del otro lado, encubre una política de ajuste a los sectores populares. Qué sé yo, lo de Guernica lo demostró brutalmente. ¿Cuál es la política del gobierno hacia las mujeres, por ejemplo, en situación de violencia de género, que eran muchas de las mujeres que se habían puesto una casita ahí en ese predio? Decía que la estafa de Milei es que busca apoyarse en eso para terminar por la agenda cultural, pero por supuesto para profundizar más una agenda social de ajuste y sobre todo proyectando un discurso individualista donde todo lo colectivo se desvanece y donde cada uno tiene que pelear contra el de al lado porque es un potencial enemigo, lejos de toda visión que tenemos los socialistas de que toda pelea colectiva es lo que te permite conquistar cosas, cambiar el mundo, transformar la realidad y en algún momento construir un propio gobierno. Frente a esto me gusta un concepto que usa un sociólogo que oficia de antropólogo, que se llama Pablo Semán, que es que él dice, esto lo digo yo en mis palabras, pero creo que estoy siendo fiel a lo que él trata de expresar, que el peronismo en sus diferentes gobiernos apelan a un discurso del Estado, y vamos a decirlo, yo creo que le reclaman a la gente que agradezca a un Estado, que es un Estado que no le da nada a nadie, que le da cada vez menos a la gente. Semán utiliza, a esto iba, dice, no es un Estado, es la mímica de un Estado. Yo creo que ahí hay una disociación del pensamiento, podemos llamar, del progresismo estatista, del kirchnerismo, que le sigue reclamando, para mí de una manera muy gorila, muy clasista, muy verticalista, le sigue pidiendo a los sectores populares que le agradezcan a algún Estado sin percibir que esa pérdida de 6,5 millones de votantes significa base social que se siente cada vez más disociada de que tiene una conquista del Estado. Y es algo que no se percibe. Yo me ponía a pensar en la pandemia, ya que lo mencionaba Irene y también creo que Matías, el discurso que te decía el Estado, quédate en casa, sacando lo bizarro de que el comandante, como lo llamaron muchos Alberto Fernández en ese momento, decía quédate en casa y hacía una fiesta que hasta Dylan estaba borracho, sacando eso, que tuvo mucho que ver con que se fortalezca un discurso contra la casta, en el peor sentido de discurso contra la casta, es decir, no un discurso contra la clase política amiga de los empresarios, sino un discurso contra la política para poner un mesiánico como Milei. Digo, sacando ese momento, el discurso de un Estado y un sector de la base social que esgrimía un discurso de quédate en casa contra un vendedor de churros que se veía compelido a salir a la calle porque no tenía ni un mango para comer, mientras te lo decían funcionarios públicos, gente que tenía un privilegio, un sueldo, lo que fuera. Ahí muestra una disociación de sectores que no ven, quiero decir, que hay enormes sectores sociales que fueron base de los proyectos del kirchnerismo que se perdieron y que yo creo que ahí hay una disputa por parte nuestra para que eso no lo gane un sector con una ideología individualista, con una ideología misógina, etc. Yo ahí me gustaría agregar que me da la sensación de que ese tipo de discurso del progresismo que le dice a la gente con un látigo, agradece al Estado, el Estado te da un montón de cosas, ¿no te acordás la notebook? No, ¿ustedes no vieron ese discurso? Yo creo que en esta facultad debe haber mucho. Y la netbook, y la AUH, y son cosas que la gente o ya no la tiene, o ya la tiene incorporada. Yo, bueno, lo dijo Irene, yo laburo en ANSES. Yo me acuerdo cuando se lanzó la asignación universal por hijo, era lógico que había una expectativa muy grande. Ya no hay más una expectativa muy grande. Porque antes comprabas una bolsa de pañales y ahora compras un pañal solo. Entonces, me da la sensación de que abajo de ese discurso, que es supuestamente antiindividualista, hay otra forma de individualismo. Hay un individualismo disfrazado de proyecto colectivo
que ahora voy a decir algo que tiene que ver con lo que decía Matías, de un proyecto colectivo que al desaparecer la calle como lugar de disputa, lo único que queda de colectivo es que cada tanto aparezca Cristina a dar un discurso y escucharla de manera pasiva. Pero después, desde el punto de vista de buscar fórmulas colectivas, de defender derechos, de ganar las calles, de no permitir que ataquen a las docentes, de no permitir que desalojen casas, etcétera, lo ha abandonado por completo y es una bandera que la izquierda tiene que retomar con todo. Yo creo que en ese sentido es muy importante, por eso cada vez que hacemos una charla nos referimos a lo que decía Matías de diciembre de 2017, en el sentido de un momento bisagra, que es cuando se demostró que a la derecha, en ese caso la derecha esgrimida por Macri, se la podía enfrentar y se la podía derrotar. ¿Y qué es lo que pasó en ese momento? En lugar de decir, es por acá el camino, yo no sé si se recuerdan esas jornadas, muchos sindicatos bombearon, es decir, boicotearon la jornada y fue la base de la Unión Obrera Metalúrgica, de sindicatos de ANSES, de ATE, un montón de cosas que algunos fueron dirigentes medio que con los pies para adelante y otros que fueron espontáneamente, que junto con la juventud, junto con la izquierda, etc., junto con mujeres, dieron una pelea muy grande. Y en ese momento el oficialismo le tuvo más miedo a la movilización popular que el odio que le tiene al gobierno de Macri. Ahí surge, como decía Matías, por eso no lo voy a decir, el AI 2019, es decir, no luchemos, vos pongan el voto en 2 años que hubo devaluaciones, tarifazos, pérdida de conquista, acuerdo con el FMI, es decir, hubo de todo, y ahí se fueron perdiendo derechos, y en lugar de decir, miren, ahí está Rodas, Salta, decir, ahí está cómo se puede enfrentar a la derecha, cómo se puede enfrentar al ajuste, hicieron todo lo contrario, que fue vaciar las calles, ni siquiera pelearon contra la persecución contra los compañeros acusados, como Sebastián Romero, César Aracaki y otros compañeros que fueron procesados y presos por enfrentar la reforma previsional de Macri, sino que vaciaron diciendo hay que votar a alguien con la confianza providencial de que ese alguien iba a ser elegido por Cristina. Y como quedó absolutamente demostrado, eso fracasó, porque Cristina no es infalible como algunos tratan de hacernos creer. En segundo lugar, ¿qué es lo que abre esto? Yo creo que Matías fue muy claro, o sea que no voy a repetir, pero me gustaría hacer una definición. Yo tengo la sensación, voy a decir lo que dijo Matías con mis propias palabras, tengo la sensación de que empieza a tener fin el periodo político, por decirlo de alguna manera, donde la evolución de los sucesos políticos, económicos, se dieron de manera evolutiva. En un sentido, tomando desde el 2003 hasta hoy, creo que más o menos sucedió eso. No hubo grandes ataques al movimiento de masas, hubo muchos ataques. Estoy hablando, por ejemplo, del nivel de lo que decía Matías, de los ataques del menemismo, cierre de fábricas del Estado, privatización de los ferrocarriles, expulsión de obreros de YPF, ese nivel de ataques. El macrismo no le dio la relación de fuerzas para hacerlo, es decir, ni tampoco hubo grandes luchas de clases, porque a excepción de las jornadas del 2017 y por supuesto de huelgas docentes, pelea ambientalista, todo lo que enumeró Matías, eso estuvo relativamente contenido. Me da la impresión de que ese periodo donde las cosas se dieron con relativo curso evolutivo va a llegar a su fin y la preparación que tenemos que tener los socialistas, la izquierda, los trabajadores, las mujeres, los luchadores, es para periodos más convulsivos. Después voy a hacer una mención sobre la campaña electoral, pero yo tengo la impresión de que la campaña electoral la tenemos que pensar desde esa perspectiva. No solamente para decir queremos votos, queremos diputados o lo que fuera, sino la preparación política de la izquierda de ganar la confianza de millones de trabajadores o de lo que está al alcance de nuestra mano para decirle, se vienen momentos de pelea y hay que fortalecernos social y políticamente, cosa que después voy a retomar eso. Yo creo que hay una gran pelea, voy a decir 2 cositas más para terminar. Siempre son más, pero voy a decir eso que ayuda a relajar al auditorio. Yo creo que hay una gran pelea con el mal menor, que lo dijo Matías, pero me parece que es algo que va a cruzar cada conversación que tengamos de acá en adelante. Yo creo que es una pelea con la que se intenta, miren, está buenísima la consigna que decía Irene de esa asamblea, que es ni Milei, ni Macri, ni Hitler, ni Don Ramón, ni etcétera. Pero hay una candidatura que se llama Frente Izquierda que está Miriam Bregman, eso no se puede mencionar. ¿Por qué?
Porque las mismas personas, los mismos partidos y el mismo gobierno que generó, perdiendo 6,5 millones de votos, que surja Milei sobre la base del ajuste, sobre la base... El otro día escuchaba un humorista, perdón que haga esta digresión, el humorista Mirá, que es el que escribe con Langer, el que hace la Nelly en la revista Barcelona y el diario Clarín, decía: creo que hay que indignarse menos con que Milei diga que hay que prender el Banco Central fuego y hay que indignarse más con prenderle fuego a las casitas en Guernica, decía. Me pareció espectacular. Digo, ¿cómo vamos a frenar a la derecha? ¿Con qué argumentos vamos a frenar a la derecha con las personas y sujetos que le prendieron fuego casa a mujeres que escapaban de situación de violencia de género para instalarse en Guernica? ¿Cómo vamos a frenar a la derecha con gente como Mar Perotti, que dijo que en un balotaje, si no estaba el candidato del peronismo, votaba a Milei? Entre paréntesis, Puyaro dijo que si no estaba el candidato del macrismo, votaba a Milei. Ahora están haciendo todos, incluso algunos sectores intelectuales y sectores políticos, diciendo: tenemos que hacer un consenso antifascista. Digo, un consenso antifascista donde algunos de los macristas y otros de los peronistas te dicen que van a votar a Milei. Donde Barrio Nuevo te dice que no tiene tanto miedo de Milei. Donde Berni te dice que le armaron las listas y donde Grabois, en cambio, también te dice que armaron las listas. Entonces, frenar a un mal mayor con los que crearon las condiciones de desigualdad, con los que profundizaron la precarización laboral, con los que cada vez que pueden ajustan a los jubilados, con los que tienen a Berni, con los que reprimen las protestas sociales, con los que se negociaron con Gerardo Morales, discúlpenme, pero no se puede. Y yo creo que ahí hay un rol fundamental que tiene la izquierda en este momento político y en esta campaña electoral, que es que nosotros no podemos hacernos los boludos. Y lo digo académicamente porque estoy en una casa de estudios. No podemos mirar para otro lado. Yo creo que tenemos que ser francos y francas con la gente a la cual nos dirigimos y la cual nos escucha. Hay que decirle: si vos querés frenar a la derecha menemista de Milei con un derechista menemista como Massa, fracasás. Entonces, ya en ese momento no se inventó el mal menor para frenar a Macri en la elección del 2015. El mal menor es como un fantasma que nos acompaña desde siempre. Porque desde el momento en que la clase dominante, que la burguesía, no puede garantizar ni un solo derecho para las mayorías populares, no puede gobernar generando sueños, ilusiones, esperanzas o expectativas, sino que puede generar diciendo: yo soy horrible, pero el otro es peor. Entonces, desde ese momento hasta ahora, después se votó en el 2003 a Kirchner, que no lo conocía ni su madre, para que no gane Menem, porque Menem había ganado en la primera vuelta en Argentina y iba a terminar, fue el candidato más votado. Después Menem renuncia y asuma a Kirchner porque quedó como el candidato más votado, porque iba a haber balotaje, ¿no? Iba a haber y Menem no se presentó. Ah, claro, no se presentó. Entonces, y fíjense que vivos, que los mismos que generan ese crecimiento de la derecha son siempre lo que... No sé si vieron el otro día la entrevista de Miriam Bregman en Futurock, es espectacular. Pero siempre los mismos que generan y legitiman y que bancan a Massa, que bancaron a un gobierno que generó pobreza, los que se quedaron callados con el Estado de Guernica, dicen: todo eso tenés razón, es absolutamente así y es verdad que son la derecha. Pero ¿ustedes qué van a hacer? ¿Van a apoyar a Massa o van a permitir que avance el fascismo? Siempre. Obviamente Miriam le dijo: nosotros vamos a apoyar a la lista que yo encabezo, porque todavía no hay un balotaje, hay una elección. Digo, y es una manera de ningunearte, pero te ningunean ¿para qué? Para ir bajando, horadando, liquidando la expectativa por la cual puede aspirar el movimiento de masa, diciendo que solo se puede aspirar para que un menemista te frene a otro menemista, para que un ajustador te frene a otro ajustador que es más malo, para que una persona que jamás peleó por ningún derecho de las mujeres, no me acuerdo ni qué dijo con respecto a la interrupción del derecho, a la interrupción del embarazo, para frenar a un tipo que es más horrible. Y eso es lo que nos ha traído a Argentina y particularmente a la clase trabajadora a un momento tan malo como el que estamos ahora. Con tantas divisiones entre la clase trabajadora, como bien explicaba Matías, que es algo por lo cual que hay que pelear. Entonces, desde ese punto de vista, y ahora digo algo sobre la campaña electoral y con eso sí termino, desde ese punto de vista, o nosotros apostamos a esa pelea sin caretearla, y sabiendo que vamos en un sentido a chocar con lo que quizás sea lo primero que le surja a muchos compañeros y a muchas compañeras, porque Milei efectivamente es un derechista que hay que enfrentar y hay que derrotarlo, sea gobierno o no sea gobierno. Digo,
pero que si nosotros no apostamos a que algunos trabajadores hagan experiencia con el peronismo que le dio de comer a esa derecha, o nosotros estamos fallando como partido político, como fuerza, como izquierda, como socialistas. Nosotros tenemos que aspirar a que, producto de lo que está sucediendo ahora, haya un sector cada vez más grande, lo que está a la altura de nuestro alcance, que haga una experiencia con el peronismo y que se prepare para construir salidas independientes de los trabajadores y las trabajadoras. En ese sentido, ¿qué es lo que puede aportar la izquierda, el Frente de Izquierda, el PTS, la fórmula que encabeza Miriam Bregman, Nicolás del Caño, los que somos y las que somos candidatas en las diferentes provincias? En primer lugar, el debate de que hay que ganar las calles, que eso, como lo plantearon los compañeros antes que yo, no lo voy a repetir. Pero sí me gustaría decir una cosa, ojo, una cosa es la lucha y otra cosa, yo antes hablaba de que el peronismo usa la mímica del Estado, yo opino que ahora hay una especie de mímica de lucha. Por ejemplo, el otro día voy a poner un ejemplo local. El otro día hubo una asamblea acá en Humanidades, muy pequeña, pero donde intervinieron las compañeras de la agrupación En Clave Roja, las que impulsan esta charla, y propusieron una cosa que yo creo que cualquier votante de Graboy, por ejemplo, tiene acuerdo. Una consigna que era contra la derecha de Milei y el ajuste del gobierno. ¿Quién puede estar en contra? Las agrupaciones del Frente de Todos, incluyendo las agrupaciones enroladas como Juan Grabois, votaron en contra, porque no se pueden pronunciar contra el ajuste del gobierno. ¿Cómo quieren que se fortalezca, cómo quieren que no se fortalezca la derecha si ni siquiera le pueden poner nombre propio al ajuste que está haciendo que los jubilados tengan que elegir las comidas, que los pobres sean cada vez más pobres? Entonces, no confundir la lucha con la mímica de lucha. ¿Qué quiero decir? Que nosotros aspiramos y apostamos a que se ganen las calles, pero hay algunos que van a hacer semi-asambleitas, semi-marchas, semi-reuniones para decir que lo único que se puede hacer para frenar a la derecha es apoyar a Massa. Y como decía Matías, la clase trabajadora que hizo el Cordobazo, que hizo los dos rosariazos, que derrotó a De la Rúa, tiene muchísimo más fuerza que el poder, el voto para un derechista te frene a otro derechista. Entonces, en primer lugar, ¿qué es lo que puede hacer la izquierda? Apostar a la lucha y decir que es ahí donde pasa la salida de la crisis que tiene el país, peleando por un programa como el que describió Matías, repartiendo las horas de trabajo, estatizando los bancos para que no nos saqueen, estatizando las cerealeras para que no apuesten a la devaluación del peso y para que se puedan producir alimentos baratos, construyendo viviendas en base a impuestos a las grandes fortunas y los grandes empresarios, que es algo que no se hace en lo más mínimo, todas esas cosas. Y en segundo lugar, yo creo que podemos aprovechar en un sentido la campaña electoral para sembrar la conciencia de que son los trabajadores y las trabajadoras los que están y las que están llamados a ganar la calle frente a la derecha y frente a un gobierno que está desmoralizando a la clase trabajadora con los ajustes, que lo desmoraliza al ajustar y pedir que lo votes, porque nadie puede votar con moral en alto a un gobierno que te está haciendo pelota. Entonces, ahí hay una defensa del voto a la izquierda, que lo expresaban, y que no es solo los candidatos a diputados, que es la izquierda del conjunto, que nosotros tenemos que ser conscientes que el voto a la izquierda, que en nuestros spots vamos a decir que como en Jujuy los trabajadores y las trabajadoras tienen que ganar las calles y derrotar al ajuste, y si los trabajadores y las trabajadoras junto a las mujeres y la juventud ganan las calles, no hay ningún derechista que hable con los perros que puede derrotarnos. No hay ningún gobierno ajustador que puede perdurar. Digo, y que si esto está paralizado es porque las organizaciones, los sindicatos, los centros de estudiantes y muchas organizaciones más están vaciando la calle y permitiendo que esto se agrave. Entonces yo creo que nuestro rol es ese, y explicando una cosa que hoy los compañeros explicaban bien en distintas asambleas, que es un momento en que hay que votar con convicción. No hay nadie que luche a favor de que no quemen los humedales. No hay nadie que pueda votar o a Milei o a Massa tratando de que no se quemen los humedales. No hay nadie que defienda los bienes comunes naturales, que opine que votando a Massa, que dijo la cordillera es una torta, no hay nadie que se pueda sorprender si después Massa o Milei atacan los bienes comunes naturales. No hay nadie que diga el derecho a la vivienda es un derecho sagrado y estoy podrido a alquilar y de juntar garantías y garantías de sueldo para que me alquilen una casa por 200.000 pesos. No hay nadie que pueda decir yo quiero defender mi derecho a la vivienda votando a los que desalojaron Guernica. La izquierda es la única fuerza que puede decir abiertamente que peleamos por eso en serio y que cada voto que conquistemos, cada diputado, pero también cada voto, cada sector, cada debate en el que intervengamos, es para sembrar conciencia de que una vez por todas los trabajadores tienen que confiar en sí mismos.
No tienen que delegar su fuerza en ninguna persona, ni menos en sectores que apuestan a nuestra derrota, lo digan abiertamente como Milei o lo camuflen como hace el peronismo, el macrismo, etc. Entre paréntesis, no sé si vieron que Patricia Bullrich quedó tan desacomodada que parece kirchnerista, ya se juntó con el padre Pepe, aparte de que no se entiende nada de lo que dice, digo, pero entonces yo creo que ahí la izquierda no puede ser reemplazada por nadie y creo que no nos tenemos que comer el discurso de que el mal menor y que a quién van a votar, está bien lo que dicen, pero después nada. Defendemos un voto por convicción. El que quiera defender la vivienda tiene que votar a la izquierda. El que quiera defender los derechos de la mujer tiene que votar a la izquierda. Los que quieran defender el salario no pueden votar a la que está haciendo hoy, garantizando una inflación de 12,4% mensual. Y eso voy a tomar una cosa que decía Cristian Castillo, que me pareció que estaba muy bueno el otro día, que sí, a nadie de la derecha le dicen, vos querés esclavizar a la gente, votá a la izquierda. Votá a la izquierda, que son los que van a garantizar más monotributos, menos derechos, jubilados más cagados de hambre. Nadie le pide a nadie de derecha que para que se imponga su programa vota a Miriam Bregman. ¿Por qué nos piden a nosotros que para garantizar los derechos por los que peleamos nos piden que votemos un derechista como Massa? No cuenten con nosotros. Vamos a defender una agenda de pelea y vamos a decir en cada spot, en cada entrevista, que somos los únicos que apostamos a derrotar a la justa y a la derecha en la calle. Y con esto termino, que es una frase nomás. Yo creo que si apostamos a una salida colectiva, que es justamente lo que contraponemos al individualismo filosófico de Milei y el individualismo camuflado del peronismo, que en última instancia son dos formas de sálvese quien pueda, yo creo que nosotros tenemos, si apostamos a esa salida, tenemos que construir, consolidar agrupaciones en cada lugar de trabajo, agrupaciones en cada lugar de estudio. Yo creo, coincido mucho con lo que dice Irene, es un gran momento para que una agrupación de mujeres crezca frente a las barbas de ese misógino reaccionario de Milei, que se movilice de a miles en todo el país. Yo creo que Pani Rosas tiene un rol absolutamente clave en ese sentido, pero hay que construir no solamente una fuerza electoral, sino una fuerza social en cada facultad, con agrupaciones, etcétera, y que aquellos compañeros o compañeras que quizás son más pasivos, pero que se sienten interpelados por lo que está cambiando en la realidad, tienen las redes sociales como un gran terreno de lucha, mandándole a sus compañeros, difundiendo, etcétera, que eso es lo que tenemos planteado en estas elecciones. Pero con esto cierro, digo, aparte que si vos no tenés esa fuerza en los sindicatos, en los movimientos estudiantiles, en los movimientos de mujeres, estás mucho más débil para pelear, para que cuando haya peleas, porque yo les digo, va a haber peleas, nosotros lo que tenemos que esperar es que esas peleas ganen. Si queremos que esas peleas ganen, tenemos que tener la fuerza social para que no la dirijan los mismos burócratas sindicales que la llevaron en la derrota en el 89, que evitaron que entre la clase trabajadora en el 2001, tomando lo que decía Matías. Así que en ese sentido es un llamado a que defender a la izquierda como una alternativa electoral, que no la silencien, darle fuerzas sociales a izquierda para que en cada lugar de estudio y de trabajo haya una voz frente a la desmoralización, frente a la amenaza que significa Milei y la desmoralización que significa el peronismo. Y yo creo que en eso tenemos que saber que hay una misión que está solamente en nuestras manos y que es una invitación a todos y a todas a tomarlas juntos. Bueno, muchas gracias a todos y a todas. Vamos a una ronda. Que sigan, muy interesante. Quizás yo me quedó confuso en lo que yo planteé. Yo lo que quiero decir, contra la maniobra de los que quieren decir que ya esta elección es un balotaje como manera de ningunear a la izquierda. Me parece que lo que estás planteando es un debate muy relevante, pero listo, era esa aclaración nomás, para que sigan y que alguno pueda dialogar con ella también. Sí, ya, ¿vos querés que lo haga? Sí. Dale, hacelo. Vamos a tener que adelantar a eso. Sí, para mí, comentando un poco lo que decías vos, que estoy de acuerdo.
Efectivamente, ahí hay un tema, ¿no? Por la discusión del balotaje tiene varias aristas, ¿no? Porque primero se pone como el problema de la defensa de la democracia. El balotaje es un mecanismo antidemocrático por excelencia, digamos, ¿no? Es decir, la primera vez que se crea en Francia, en el 32, digamos, después se utiliza por primera vez en el 52, ¿cómo se llama? Con Luis Bonaparte, el famoso 18 Brumario que dice Marx. Bueno, en ese momento se empieza a implementar el balotaje. ¿Para qué es? Es decir, lo del 30, después de las revoluciones del 30, ahí en Francia habían estado las revoluciones del 48, es decir, el balotaje es un mecanismo que cuando la burguesía pierde legitimidad, es decir, las clases dominantes pierden legitimidad, primero que está asociado a la figura presidencial, que es una figura en el régimen político, es la figura heredera de la figura del monarca, digamos, ¿no? Es decir, nosotros en el programa del Frente Izquierda está la abolición de la figura presidencial, por ejemplo. Es decir, que es una medida mínima que tiene que ver con que no puede haber un tipo o tipa que pueda tener el poder de un monarca si estamos hablando en términos democráticos, ¿no? Pero después que justamente se plantea cuando hay crisis de legitimidad y el voto está fragmentado, etcétera, es una forma artificial de crear mayorías. Es decir, de crear mayorías alrededor de alguno de los proyectos burgueses. Es decir, eso por el lado del mecanismo, ¿no? Que creo que, profundizando lo que decías vos, también es un tema que tenemos que tener claro, que es un mecanismo totalmente antidemocrático. Y después el problema de la discusión sobre el balotaje que plantean algunos compañeros como Katz, etcétera, ¿no? El problema ese. Bueno, la referencia a Brasil, ¿no? Y el tema de Bolsonaro y etcétera. Bueno, hubo un partido que fue haciendo esa línea de, bueno, hay que votar al PT contra Bolsonaro, ¿no? Fue en el caso de la discusión de Haddad y Bolsonaro fue diferente porque ahí había un problema democrático, que estaba Lula proscrito, que era el principal candidato, ¿no? Pero después, en la elección esta que ganó Lula, sacaron la conclusión y dijeron, bueno, no, pero si lo apoyamos en la segunda vuelta, ¿por qué no lo apoyamos en la primera? Porque si la cuestión es frenar a Bolsonaro, apoyémoslo en la primera. Bueno, hoy el Sol, que es un partido que en su momento fue un desprendimiento del PT y alrededor del cual se agruparon muchas corrientes de izquierda, etcétera, que tenía bastante, que llegó a tener creo que 7 o más diputados en el Congreso, etcétera. Bueno, hoy es un apéndice del PT, está dentro del petismo, es decir, es una forma de liquidar la construcción de una alternativa de independencia de clase, que en última instancia es justamente la tarea estratégica que tenemos. Es decir, si una de las cosas, porque nombrábamos el 2001, una de las debilidades importantes que hubo en el 2001 es que la izquierda llegó muy débil. Hoy nosotros, yo creo que la izquierda hoy, a esta transición que decíamos, llega en condiciones mucho mejores a las que llegó en el 2001. Bueno, nosotros tenemos que hacer valer eso, justamente para construir una izquierda fuerte y poder plantear una alternativa frente a los grandes enfrentamientos cuando se discute cuál es la salida para el país. Es decir, y eso es clave, es una tarea estratégica. Y por ahí pasa la cuestión, es decir, si el pensamiento por ejemplo, lo que planteaba Katz en el caso de Brasil, etcétera, y la reivindicación de lo que hizo el Sol en la última elección, bueno, es la forma donde después olvídate de tener una fuerza independiente, porque por eso nosotros ahora tenemos una pelea enorme por la conciencia de amplios sectores de la clase trabajadora y todo en las elecciones,
y a su vez porque esa pelea por la conciencia se expresa en organización, etc. Y sin eso todo lo demás es secundario, porque ya lo sabemos, porque estuvo el 2001, que hubo una gran movilización, volteamos de la Rúa, ¿no? Y después vino Duhalde y terminó matando a Darío y Maxi, y terminó devaluando los salarios, haciendo pelota a los salarios, etc. ¿No? Ni hablar del menemismo, de lo que significó la derrota de las privatizaciones, etc. Entonces, la pelea nuestra pasa por ahí. Y toda esta discusión a mí me parece muy bien. Sí, hay que hacer muy claro y hay que discutir ampliamente el problema de por qué no el mal menor y por qué no nos pueden exigir que nosotros votemos a un ajustador de la embajada norteamericana como masa, porque nosotros estamos construyendo una izquierda independiente, una alternativa política para plantear una salida frente a la crisis nacional. Tenemos un proyecto muchísimo más grande que apoyar un tipo de la embajada norteamericana contra un tipo que habla con los perros, con su perro, digamos. Muerto. Con su perro muerto. Claro, porque hablar con los perros, algunos hablamos. Yo hablo, digo. Claro, sí, todos hablamos con los perros. Bueno, eso no. ¿Puedes una cosita? Sí. No, ¿alguien quiere agregar algo? No, digo un comentario a propósito de absolutamente nada. En el libro de Stefanoni, que está muy bueno, más allá de que el título no es para mí no es muy preciso de por qué la rebeldía se volvió de derecha. Yo creo que nunca la derecha puede tener nada de rebelde, y creo que ser rebelde sigue siendo una gran tarea de la izquierda, por supuesto, más allá de que no alcanza con la rebeldía. Como tampoco alcanza con la movilización. Yo me quedé en ese puntito que en un sentido, yo coincido mucho con lo que plantea la compañera Miné, que la clave, y lo que decía recién Matías, que la clave es la calle. Como decían en el Mayo francés, abajo de los adoquines está la playa. Nosotros apostamos una salida de millones de trabajadores movilizados. Bueno, y en última instancia el voto de la izquierda también tiene que expresar eso. Yo no sé si quedó claro lo que planteaba, que es que el voto nuestro es por decirlo de una manera, que a veces decimos los trotskistas, pero creo que se entiende, es una tarea preparatoria para lo que viene. Es un voto que nos tiene que ayudar a prepararnos para lo que viene, donde los trabajadores son los que están llamados a hacer un protagonismo. Pero el comentario va a otra cosa. Digo que hay una autora de la derecha que cita en este libro de Stefanoni, que se llama Ayn Rand, que es la que escribe como los dos especies de Biblias de la derecha alternativa, que es uno que se llama El Manantial, que es, por si no queda claro el concepto, es una pelea entre un tipo que es un individuo creativo y una masa hostil. Ese es más claro, Milei, o sea, es una de las minas que influencia a Milei como autora, creo que es yanqui. Pero hay otro, libro que se llama La rebelión del Atlas, que es más conocido, es más citado actualmente, que, anoté acá, es una rebelión de emprendedores saqueados versus los saqueadores, que son los políticos, pero dice que para hacer esa rebelión del Atlas, ¿cuál es la medida que toman? Una huelga. ¿Por qué? Porque la derecha, cuyo sujeto por preponderancia es el empresario, no puede decir una rebelión de los empresarios, porque ¿qué hacen los empresarios? Saquean, bajan los salarios, desalojan, hacen el apagón del EDESMA, empobrecen a la gente, asesinan, hacen golpe de Estado. Entonces, para tratar de darle base social a su discurso del emprendedurismo, tiene que coquetear con lo que son las acciones de lucha de la clase trabajadora, que es la huelga. O sea, porque no pueden hablar abiertamente de lo que ellos quieren, que es una sociedad así minoritaria, con un montón de gente saqueada alrededor. Entonces, yo creo que en un momento, para mí está muy buena la discusión que plantea Miné sobre el balotaje y lo que le responde Matías. Porque lo mejor que podemos hacer nosotros es decir con absoluta autoridad, tranquilidad y aplomo que si los 12 millones de trabajadores y trabajadoras con su familia se ponen en movimiento, la discusión sobre el balotaje, etcétera, es una discusión absolutamente insignificante. Entonces, yo voy a discutir
los balotajes, cuando algunos respondan qué quieren hacer con los trabajadores, si los sindicatos van a luchar o no van a luchar, si los centros de estudiantes van a decir no quiero votar en contra del ajuste de masa o si van a votar a favor de eso. Entonces yo creo que nuestro rol es ese, es generar conciencia de que si hay millones movilizados, así como pasó en Chile, así como pasó en Francia, cambia la realidad, pero así como no pasó en Chile, digo, si hay una izquierda, podés evitar que las rebeliones, eso es lo que quería hacer al principio, no olvidé, que podés evitar que las rebeliones heroicas, muy importantes, con gente que pierde los ojos, terminen con un tipo como Boric, que quiere administrar, vestido con los lentes de Salvador Allende y la dictadura de Pinochet, que es lo que está haciendo. Por eso reprime a los mapuches, por eso reprimió el otro día a la gente que se movilizó a la tumba de Salvador Allende. Tenés que ser guacho para reprimir a gente que va a la tumba de Salvador Allende. Si van a la tumba de Trotsky o de los comuneros de París, te entiendo que lo repriman, pero va a Salvador Allende, la vía pacífica del socialismo, y lo reprime. Bueno, nosotros somos los que tenemos que apostar a que la construcción de una salida política haga que si hay un levantamiento, una respuesta organizada de los trabajadores no termine en fenómenos conciliadores que entreguen una movilización para consagrar de una manera progre las conquistas que tuvo la dictadura, los grandes empresarios, el FMI en la década del 70.